delante de tu presencia. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Y la verdad que está lindo. Dijera mi vecina, cuando hace calor dice hace un calorazo tremendo. Y cuando está fresco, dice hay un frescor espectacular. Hoy estamos con un día, como dice mi vecina, con un día de frescor. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis 20, 11. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Tengan bienvenidas todos los que nos están visitando por primera vez, los que están como siempre ahí en Gypsy también. Tengan muy buenos días. Y quería simplemente compartir una introducción en el libro de Lucas, pero no lo busque, 17:24, dice: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día, es decir, así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice el Señor Jesucristo, primero es necesario que padezca mucho, y escuche bien lo que viene a continuación, y sea desechado por esta generación. ¿Le suena? Como lo fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, es decir, así serán en los días de nuestro Señor Jesucristo, que comían, que bebían, que se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así también, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, plantaban, compraban, vendían, edificaban. Mas cuando Lot salió de Sodoma, llovió desde el cielo fuego y azufre y lo destruyó todo. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que mientras el mundo hace sus inversiones, mientras va y viene, mientras el mundo disfruta de lo que va a venir hacia el futuro y demás, dejando a Dios fuera de los planes, dejando a Dios fuera de sus propósitos, Dios está diciendo que Él un día vendrá, un día habrá un juicio en el cual cada uno, cada ser humano rendirá cuenta delante de Dios por lo que hizo. Hoy como nunca en la historia, verdaderamente podemos ver cómo de pronto el mundo, esta generación, verdaderamente está desechando los principios de Dios, está desechando los valores de Dios, está desechando la moral de Dios, que tanto equilibrio y a través de solamente Él, el ser humano puede tener una vida correcta y una vida coherente y racional. Pero el ser humano está desechando la propuesta de Dios. Vemos cómo de pronto se van determinando leyes y se dictaminan leyes que aprueban literalmente el asesinato. Vemos cómo de pronto movimientos que salen a las calles desnudándose y escribiendo en las paredes de la iglesia que la iglesia es asesina. Cuando la iglesia ha sido a lo largo de la historia de la humanidad la única que ha podido traer equilibrio moral, la única que ha sido la capacitada para poder que a través de la palabra de Dios y poder llevar el mensaje de salvación a todo ser humano que se pueda aferrar a él, hoy la califican de iglesia asesina. Hermano, estamos viviendo claramente los momentos finales de lo que determina la palabra de Dios. Esto es un indicio claro de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está mucho más clara y mucho más cerca de lo que nosotros verdaderamente esperamos. Apocalipsis 20, versículo 11, fíjate lo que dice. Y esta es una revelación que recibió el último apóstol. Y dice él: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual, dice, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Verso 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segundo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estos pasajes describen claramente el final, cuando Dios pondrá punto final en la historia de la humanidad. Allí se ve claramente el destino final de los salvos. Ahí se ve claramente el destino final de aquellos que se abrazaron a la verdad de Dios, de aquellos que entregaron su vida a Cristo, de aquellos que decidieron dar un paso de fe, aceptando la propuesta de Dios para poder cambiar y transformar su vida, para poder, a través del mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, poder cambiar la historia de nuestra familia, porque solamente en Él y solamente en la palabra de Él es el único que puede transformar la vida del hombre. Esta describe verdaderamente el final de la historia de la humanidad y de aquellos que van a ser salvos. Pero también, ¿sabes qué? Describe claramente el destino final de Satanás. Describe finalmente el destino de Satanás que tanto daño ha ocasionado a lo largo de la historia de la humanidad. Describe también todo lo creado. Describe el final también de los incrédulos, es decir, que aquellos que se negaron a creer, de aquellos que se negaron a aceptar la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Describe el futuro de millones de personas que por su incredulidad rechazaron la oferta de salvación que Dios le hizo. Y estos pasajes hablan claramente de que un día vendrá un juicio y un día vendrá una corte hacia la eternidad. La pregunta es, ¿estamos preparados para lo que se viene? Porque creamos o no, un día, le puedo asegurar, rendiremos cuenta, dice el Señor. Verso 11, y vi, dice, un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron de la tierra y del cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ese gran trono del cual el apóstol Juan está hablando. Ese trono blanco que contempló Juan en el lugar, en ese momento, está describiendo claramente lo que se sienta, es decir, la persona que realizará el juicio en ese gran trono blanco. Y esto describe claramente la majestuosidad, la trascendencia, la magnificencia, la grandeza de su pureza y de su santidad. Y esto es lo que el apóstol Pablo está viendo en el final de la historia de la humanidad, a través de la revelación que Dios le está dando a un hombre para que él escriba lo que va a acontecer en la vida del ser humano. El juicio y el veredicto de ese trono será perfectamente imparcial y verdaderamente justo. Y allí Jesucristo mismo será el juez. Ahí mi opinión no servirá absolutamente de nada. La opinión de mis padres no servirá de nada. Mi creencia con relación a la vida y con relación al futuro no servirá absolutamente de nada. Nuestros familiares, nuestros amigos, ni siquiera el mejor abogado que podemos tener en esta iglesia o en este mundo podrá en ese momento abogar tu causa. Nada de lo que yo pueda decir en el día del juicio salvará o cambiará el veredicto que Dios ha determinado para la vida del ser humano. Hablaba con una persona en estos días y me decía: yo me he convertido hace tiempo y me he bautizado, pero ¿sabes qué? Yo estoy deseosa de ir un día y visitarlos a ustedes. Y hace aproximadamente más de un año que viene diciendo de que ella nos va a visitar. Y yo le decía: mira, ¿sabes qué?
no sé si realmente has propuesto en tu corazón visitarnos. Porque ella dice, yo quisiera ir a visitarlos, pero estoy acomodando mi vida y el día que más trabajo tengo es precisamente el sábado y el domingo. Entonces, si yo el sábado y el domingo es el día laboral en donde más ingresos puedo tener, Dios sabe que yo vivo de este negocio. Y yo le decía, mira, Dios sabe de lo que vivís vos. Pero la palabra de Dios es clara cuando dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás alrededor tuyo. Muchas gracias, Lita. Y todo lo demás alrededor tuyo, Dios te lo dará. Pero ¿sabes cuál es la realidad? La realidad es que no estás dispuesta a buscar realmente de Dios. No estás dispuesta a verdaderamente entregar tu vida a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque la realidad es que cuando vos te encontrás con Dios, y el miedo de muchas personas es acercarse a la iglesia, porque la palabra de Dios lo que va a hacer es confrontar tu vida y mostrar la evidencia de todas aquellas cosas que tienen que ser cambiadas y regeneradas en mi vida para que Dios pueda bendecir tu vida y tu alma. Esta es la clave de lo que Dios decide. Esta es la realidad de Dios y es la propuesta de Dios. Ahí en ese tribunal, hermanos queridos, ni siquiera va a servir todos los planes de los hombres que tramaron y que fabricaron y que soñaron sin importar nada de nadie. Nada en aquel momento servirá. Ni siquiera mis justificaciones que comúnmente parecen funcionales en nuestro diario vivir. Ni siquiera eso va a poder servir delante del trono de Dios en el día que nos presentemos delante del juicio. La propuesta de Dios es que podamos entender que mientras estemos parados en esta tierra, Él es la única oportunidad, porque Él es el camino, dice su palabra. Él es la verdad y Él es la vida. Él es el absoluto que necesitamos para nuestra vida. Él es el absoluto que necesita este mundo para poder enfrentar la realidad de su vida. ¿Sabe? En aquel momento, todas las opiniones se derrumbarán como polvo. Allí estarán los Césares de Roma, allí estará Hitler, allá están los gobernadores, estarán en aquel día, estarán los presidentes de nuestras naciones, estarán todos los presidentes que han pasado, estará quizás hasta el presidente actual, y no les servirá de nada ese cartel con la inscripción: esta es mi bandera por la cual yo llegué a la presidencia, aprobando la ley del aborto. No les servirá absolutamente de nada. Allí estarán los grandes deportistas, allá estará también Maradona, y te puedo asegurar que en ese día nadie festejará el gol con la mano a los ingleses. Ese día será un día verdaderamente de terror. Hermanos queridos, los famosos que legalizaron el aborto no se salvarán de estar presentes en ese día. Hablaba con un joven en estos días y me decía este joven, y él se burla de Jesús diciendo, bueno, pero eso no sé si están así. Lo que pasa es que la Biblia es una Biblia machista. Lo que pasa es que Dios es un Dios machista. Lo que pasa es que esto... Y siempre está debatiendo con Jesús. Y siempre está debatiendo. Su vida es un desastre y se desmorona, porque nada puede satisfacer la necesidad de su vida. Está en una depresión y es un joven de 24 años, exitosamente, con un buen trabajo. Pero ¿sabes qué? No puede entender, o le cuesta entender, de que necesita de Dios para salvación de su vida. Y yo le decía, mira, fulanito, quiero que sepas de que es cierto, te digo, le dije, de que llegará el día, como dice claramente la palabra de Dios en Filipenses 2:9. Tan cierto como que yo vivo, por lo cual Dios lo exaltó a nuestro Señor Jesucristo hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que ante Él
nombre de nuestro Señor Jesucristo, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Guste o no nos guste, en la realidad es que un día lo que no hicimos en la tierra durante nuestra estadía en esta tierra, en donde la misericordia y la gracia de Dios estuvieron llamando a nuestra vida y golpeando la puerta de nuestro corazón a través del mensaje de la palabra, a través de un amigo diciendo: vení, acá hay una propuesta, vení, hay una mejor vida que la que Dios ha prometido para vos, que es mucho mejor que todo lo que puedas planificar para tu vida, aún para la vida de tus hijos. Lo que Dios tiene determinado para tu herencia y para tu heredad es mucho mejor que lo que vos y yo podemos anhelar para nuestros hijos. La clave es verdaderamente encontrarse con el Señor. Yo le decía a él: te guste o no te guste, creas que existe el cielo, no creas que existe el infierno, creas lo que creas, un día rendirás cuenta delante de Dios. Y si estás parado en esta tierra, y si Dios te ha permitido llegar a este lugar, no es por un accidente, no es por una coincidencia, es simplemente porque Dios está llamando a la puerta de tu corazón para que procedas al arrepentimiento, para que puedas tener una entrega delante de Dios y decir: Señor, yo necesito ser transformado y cambiado por el poder de tu Espíritu. Amén. Y cuando vos procedas a esto, Dios en un instante cambiará tu existencia y te dará una nueva naturaleza y te dará una nueva vida. Hablaba con un joven y me está diciendo: la semana no está siendo simple para mi vida desde que me estoy acercando a la iglesia. Y yo decía: eso es una realidad. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios que si perseveras, de que si enfocas tu mirada en Cristo, si enfocas tu mirada en la cruz, si reconoces el sacrificio de Cristo y le sos fiel en tu pensamiento, en corazón y acción, Dios se encargará de tu casa, Dios se encargará de tus hijos, Dios se encargará de tu familia, y todo el estrago y el desastre del pasado será transformado, redimido, renovado y cambiado para la honra y para la gloria de Dios. Yo le decía: persiste, sé fuerte, y Dios te dará el premio, porque Dios no es deudor de nadie y Dios premia a los esforzados. Dice la palabra, ¿se acuerda? Ustedes la conocen de memoria: esfuérzate y sé valiente, dice Dios, y yo te voy a premiar. Esta es la propuesta que Dios tiene para la vida de cada uno, hermanos queridos. Dios, nuestro Señor Jesucristo, no es un Señor más. Él es la excelencia, Él es el dueño, Él es el amo de todo lo existente. Él es el Rey de Reyes, y debemos entender de que Dios es el Rey de tu vida. Él quiere ser el Dios de tu existencia. Él quiere ser el Dios de tus actos, de tus acciones, de tus pensamientos. Él quiere ser el Dios funcional para tu vida. Él quiere ser el Dios de tus hijos. Tus hijos y mis hijos no son míos, son prestados, y de Él depende su existencia. De Él depende cada respiración y cada latido de nuestro corazón. Por eso Dios dice: vení, acércate delante mío, y ¿sabes qué? Yo voy a transformar tu vida como solamente Él lo sabe hacer. La idea, hermano querido, es que entendamos claramente la necesidad de generar cambios en nuestras vidas. La idea de Dios es en que entendamos claramente que debemos enfocarnos cada día en su mirada. Que debemos dejar de pensar en toda la trivialidad de este mundo que nos rodea. Que dejemos de gastar energía en todo aquello que nos sirva, sino que nos enfoquemos cada día en Él, para que podamos verdaderamente cumplir los propósitos que Dios ha establecido para la vida individual de cada uno. Nadie está parado en esta tierra porque papá y mamá lo decidieron. Aquí estás parado en esta tierra porque Dios tenía un plan específico, individual y personal y perfecto para la vida de cada uno. Por eso es el llamado de Dios a que podamos entender que puedes llevar una vida mucho mejor. Aún, hermanos queridos, dice el versículo 11: el cielo y la tierra huirán de su presencia y no podrán esconderse. Todo lo que aún parece estar firme desaparecerá en aquel momento, y todo lo que el hombre en lo que ha dependido y en lo que se ha esforzado y en lo que ha
intentado resguardarse, en aquel día desaparecerá. Pero fíjate lo que dice el verso 2 y 13. Y vi a los muertos grandes y pequeños, todo tipo de personas, ricos, pobres, mendigos, letrados, inteligentes, no tanto, todos hombres. Vi muertos y grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Según sus obras, dice, cada uno va a ser perfectamente juzgado. Todos, dice la palabra de Dios en estos versículos, todos serán convocados en aquel juicio. Él no va a mandar una carta de presentación a través del correo argentino o una situación o una citación. Él en la voz de mando, cuando Él dé la orden, el mundo entero se concentrará para el veredicto que Dios ha determinado para la vida de cada uno. Y esto es impresionante porque cada uno, desde el primer incrédulo hasta el último incrédulo de la tierra, será juzgado por el Señor Jesucristo. Jesús en aquel día dará dos elementos importantes, por así decirlo, como lo llama la palabra de Dios, los libros. Y el otro, el libro de la vida. Los libros es, por así decirlo, el registro de aquellas cosas malas que se hicieron mientras estábamos en esta tierra, en este mundo. Ahí consta de cada palabra, de cada acción, de cada decisión que decidimos en nuestras vidas. Ahí consta cada palabra que se dijo alguna vez, cada mal pensamiento que se tuvo, cada pensamiento que aún guardé. Es muy común escuchar, mi vecina me sabe decir, ay, la fulanita partió con el Señor. Y yo no sé si verdaderamente partió con el Señor porque ella era una atea y proclamaba ser atea ferozmente, adelante de todos los vecinos. Se burlaba de las iglesias cristianas, de hecho se burló durante años de nuestra condición como cristianos. El caso es que partió a la eternidad y esta vecina me decía, ay, dice, la fulanita se llevó tantos secretos que tenía guardados a la tumba. Pero ¿sabes qué? Todos esos secretos que pudiéramos albergar en nuestras vidas, un día serán manifiestas delante de la presencia de Dios. Cada mala obra que se tuvo o se cometió, cada ofensa, cada agresión, mucha gente piensa que con tal que nadie lo vea hacer lo malo, le da jurisprudencia o le da autoridad para hacer lo que se le da la gana. Pero la realidad es que Dios lo ve perfectamente todo. La cámara espectacular de Dios, con una precisión absoluta, ha estado grabando cada detalle y cada acontecimiento de nuestra vida. De la mía, pero también de la suya. ¿Y sabes qué? Y esa película un día será mostrada en el juicio. Aún aquellas cosas que ni siquiera tengo presente, aún aquellas cosas de las cuales me he olvidado. Un día esa película que ha sido filmada desde el momento que yo llegué al mundo hasta el momento de mi partida, será la película que Dios presentará para refrescarme, hermano querido, la memoria. El otro elemento llamado el libro de la vida es el registro de todos los redimidos, de todos aquellos que se abrazaron al Señor, de todos aquellos que entregaron su vida y confesaron sus pecados. Es el libro de los redimidos que han lavado sus pecados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz por tu vida y por la mía. Hermanos, si hay algo en lo cual debemos tener claramente presente en nuestras vidas y la seguridad de que si partimos en esta tierra nos vamos a encontrar con el Señor. Esta es la seguridad que Dios está tratando de hacernos entender y orientar nuestro corazón, nuestra conciencia y nuestra mente, de que el día que partamos de esta tierra tenemos que tener las garantías que nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida para cuando esos libros sean abiertos. Hermano, es la propuesta de Dios. Yo tengo la plena certeza de que si parto de esta tierra, según su palabra, me encontraré con los que ya han partido delante mío. No dudo que me voy a encontrar con mi papá, no dudo que me voy a encontrar con mi mamá, no dudo que me voy a encontrar con parientes y con hermanos en Cristo que ya han partido a la eternidad. Por eso tengo la paz y la tranquilidad de que
En el momento que me abracé al Señor, Él redimió mi vida, como lo ha hecho con cada uno de nosotros. Esto es lo espectacular que Dios tiene claramente en nuestras vidas. Los redimidos de acá, cuando pasen lista, hermanos queridos, podamos estar seguros de que podremos decir fuertemente: presente, Señor. Vale la pena tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. ¿Sabes por qué? Porque de esa manera quedará borrada la película de todas las cosas malas que hicimos. Vale la pena estar claramente inscrito en el libro de la vida, porque en aquel momento Dios borrará la película de nuestros errores y de nuestros pecados, y podremos estar delante de la presencia de Dios, ahí listos para coronarnos hacia la vida eterna. Vale la pena el sacrificio de buscar cada día su palabra y de esforzarnos en acompañar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros parientes, a que verdaderamente se encuentren con nuestro Señor y Salvador. Vale la pena que en el momento que decidiste entregar tu vida a Cristo, la vida de tus hijos ha sido transformada, su cara ha sido cambiada, su aspecto ha sido cambiado. Mire, he visto películas y he visto de pronto documentales de personas que están sufriendo la condena a cadena perpetua. Personas que han hecho atrocidades en su vida y de pronto en la cárcel, esperando como en otros países la pena de muerte, han podido entregar sus vidas a Cristo y muestran el antes y el después, y puedes ver verdaderamente salvación en su vida. Puedes ver verdaderamente la paz que glorificará la vida aún en ese momento de la muerte. ¿Sabe? Los testimonios de estas tremendas personas que cometieron atrocidades en su vida, como asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Dicen ellos: cuando estaba en el mundo, cuando estaba fuera de la cárcel, era prisionero de mis actos, era prisionero de mi pecado. Y a pesar que estoy cumpliendo la condena, algunos a cadena perpetua y otros esperando la hora de su muerte, dicen ellos, somos verdaderamente libres. ¿Sabes por qué? Porque la libertad depende de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nadie está libre en esta tierra si no primeramente se abraza a la verdad de Dios, como el Señor lo plantea. Isaías 1:18 dice: venid, pongámonos a cuenta, dice Jehová, estemos a cuenta. Y dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, las garantías de salvación están a disposición tuya. No te tenés que ir arrodillado a Altagracia, no te tenés que ir caminando a Salta, no tenés que enterrar una Biblia en un sitio baldío. Simplemente tenés que tomar ese paso de fe y decir: Señor, yo te necesito para que seas el transformador y el que transforme mi vida. Vale la pena estar abrazado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque es Él el que firmará el sello para tu eternidad. No es tu papá, no es tu mamá, no es mi hermano. Nosotros tenemos una amiga en común con Cristina que nos visitó no hace mucho tiempo, y él dice: mira, yo los domingos no puedo ir a la iglesia, porque si yo voy a la iglesia y de pronto cuando mi hermana me invita a comer no voy a su casa, no sabes el lío que me hace. Entonces yo le decía: fulana, va a llegar un momento que vos vas a tener que decidir exactamente entre tu pariente y Dios. Pero vas a tener que entender claramente que congraciarte con tu pariente no te va a salvar, no va a firmarte las garantías eternas. Ella no tiene el sello para transformar tu vida, ni para cambiar el destino de tu eternidad. Solamente es Dios. Entonces hay veces que en nuestras vidas tenemos que tomar decisiones fuertes con relación, o estamos de este lado o estamos de este otro lado. La propuesta de Dios es que puedas verdaderamente abrazarte a las realidades de Dios. Pero fíjate que más dice. Me causa gracia porque en estos días se festejaba allá en Inglaterra un himno nacional que es del Reino Unido, muy común, que la monarquía ha usado durante muchos años, que es un grito de: Dios salve a la reina.
Y yo pensaba y decía, si la reina no entrega su vida a Cristo, no lo van a salvar los millones de personas que la reconocen como autoridad a lo largo de la historia. El único que va a cambiar la historia de la eternidad de tu vida es Dios. Podés hacer toda la fuerza que quieras por tus parientes, pero si tus parientes verdaderamente no entregan su vida a Cristo, hermanos queridos, la realidad es que vamos a enfrentar un juicio. Ahora fíjate lo que dice 14 y 15 del capítulo 20. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, el juez ha emitido el justo fallo. La muerte y el Hades, dice, fueron lanzados al lago de fuego. Significa que todo el que murió sin Cristo, una vez resucitado, será condenado al castigo eterno en el lago de fuego. Y de ahí no se va a escapar nadie. El juicio del gran trono blanco, como lo describe la palabra de Dios, no es simplemente para ver quién se salva o quién es condenado. Todos los que participarán en aquel día del juicio ya están condenados por haber rehusado haber creído en la palabra de Dios. Pero estos condenados recibirán, ¿sabes qué? El veredicto de pasar a la eternidad en el lugar de tormento eterno llamado el lago de fuego. Y es un lugar, no como muchos creen. Cuando le preguntan a la gente, ¿usted cree en el cielo? No. ¿Usted cree en el infierno? No. ¿Y qué cree usted? Bueno, yo creo que simplemente el infierno es el lugar en donde estamos viviendo. No, no es el infierno en donde estamos viviendo en esta hora. Es un lugar físico en donde dice que aquellos que se negaron a aceptar la salvación de nuestro Señor y Salvador, aquellos que se rehusaron y pisotearon la sangre de Cristo derramada para el perdón y para la oportunidad de entregar nuestras vidas a ellos, dice, en aquel momento serán verdaderamente condenados. Ahora, es un lugar claramente de tormento, pero lo espectacular de esto, hermanos queridos, es que de pronto Dios establece que algunos que de pronto se entregan su vida a Cristo podrán verdaderamente ser liberados. Personas experimentarán claramente la muerte segunda. Y esto es muy interesante porque los que no creyeron y rehusaron en creer nacerán una sola vez en la muerte, en el nacimiento natural, y morirán dos veces: la muerte física y la muerte eterna. Pero los que se abrazaron a Dios, los que entregaron su vida a Cristo, resucitarán dos veces, nacerán dos veces. Es decir, del momento que nosotros venimos a la vida, es nuestro primer nacimiento. Y el segundo nacimiento, cuando claramente nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Fíjate la diferencia entre los que mueren sin Cristo y los que mueren con Cristo, tomados de la mano de Dios. Hermanos queridos, esto es la propuesta que Dios tiene para nuestras vidas. La pregunta es, ¿usted verdaderamente ha nacido de nuevo? ¿Hemos nacido de nuevo? Mire, yo me tengo que levantar todos los días de la mañana, y no por haber creído en el Señor, y no por estar parado acá, estoy libre de pensamientos que inclusive quizás ni siquiera puedan coincidir con la voluntad de Dios. Y yo todos los días tengo que decir, Señor, ayúdame cada día a nacer de nuevo. Señor, ayúdame cada día a